El tema que tengo hoy es paraos en los caminos. Estas palabras son tomadas de Jeremías 6:16. Ahí están estas palabras. No son mías, es palabra de Dios. Paraos en los caminos. Vamos a leer Jeremías 6:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos esta palabra. Así dice el Señor: deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Escuche la palabra de Dios. La palabra, así dice, no el hombre, sino Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el juez de toda la tierra, el Señor del universo, el juez ante quien estaremos un día, tarde o temprano. Así dice: deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. La actitud del hombre a la palabra es tremenda. He leído la versión textual, la Biblia textual, la cuarta revisión. El contexto, por decir un poquito del contexto de las palabras del siervo de Dios Jeremías, es que Israel se había apartado de Dios. Se estaba olvidando de la ley que el Señor le había dado a través de su siervo Moisés. El profeta Jeremías está amonestando a Israel que se vuelvan al Señor antes que el decreto de juicio se completara. Es que Dios así trabaja siempre. Advierte a los hombres, advierte a los seres humanos antes de que el juicio caiga sobre ellos. Y el profeta dice que el remedio para evitar el juicio divino es el arrepentimiento y volver a la ley de Dios. Vamos a ver un poquito de este texto bíblico, tomándolo por sus frases que están ahí en esta versión que hemos leído. Y vamos a ver que Dios nos ama, Dios nos habla, y aquí encontramos más bien el mensaje de Dios para nosotros en estos días. La primera parte dice: deteneos en medio de los caminos y mirad. El profeta de Dios amonesta a Israel que reflexione en su loca carrera que lleva antes que el juicio les llegara. El decreto del juicio ya había sido decretado, pero podían evitarlo si ellos se arrepentían. Pero el hombre no quiere escuchar a Dios. Igual que Israel, somos todos los seres humanos testarudos. Dios nos habla de mil maneras y nosotros cerramos los oídos a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas negativas evitaríamos en nuestra vida si tan solamente usáramos la cabeza? Si tan solamente pensáramos y reflexionáramos. Por eso dice: deténganse en los caminos, hagan un alto, piensen, consideren su conducta, su estilo de vida. A veces nos dejamos llevar por las emociones, solamente por las cosas, los placeres humanos, y no pensamos en el mal que nos podemos hacer nosotros mismos o hacerles a otras personas. Si miráramos atentamente a la ley de Dios y reflexionáramos, nos iría muy bien. Pero la mayoría de los fracasos son porque no tomamos en cuenta a Dios ni su santa palabra. Si solo nos dijéramos a nosotros mismos: lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer es correcto según la Biblia. Es que la Biblia es la palabra de Dios
Es la única regla infalible de fe y conducta. Y si pensáramos en cada cosa que vamos a hacer, en cada acto que vamos a hacer, ¿qué va a producir en mi vida? ¿Qué va a producir en mi familia? ¿Qué va a producir en mi prójimo? ¿En quienes me están viendo a mí con lo que yo voy a hacer? Pero cuando la vida es egoísta y rebelde, nosotros no queremos oír a Dios. Por esa razón, el Señor nos dice claramente: mirad, paraos en los caminos y mirad. Considerad, quiere decir el Señor. Es como decir, haz un alto en tu vida. Piensa en lo que estás haciendo o estás planificando hacer. Nuestro Dios nos ha dotado de inteligencia. Hermanos, el Señor nos ha dado conciencia y nos ha dado voluntad. Somos inteligentes, por lo que podemos discernir, sopesar las cosas para ver si están de acuerdo con la voluntad de Dios o no. Ciertamente somos capaces de pensar, de analizar. ¿Es correcto lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo? No según la opinión del hombre, no según las leyes del hombre, sino según la Santa Biblia. Por medio de la conciencia, si todavía la tenemos despierta, nos dice el Señor más bien que es si hacer eso nos sentimos bien o mal. Pero esto es cuando la conciencia todavía está funcionando. Por medio de la voluntad nosotros tomamos decisiones. Esas son las capacidades que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos la voluntad. Nosotros entendemos por medio de la mente. Sentimos por medio de los sentimientos. Y tomamos las decisiones por la voluntad. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, cada decisión que vamos a hacer, consideramos a la luz de la palabra. Es lo que está diciendo el profeta Jeremías a su pueblo Israel, y la palabra nos dice a todos nosotros en este momento: piensen lo que están haciendo, analicen lo que están haciendo, pregúntense si lo que están haciendo agrada a Dios. ¿Es algo de Dios eso? ¿Edifica la iglesia de Jesús? ¿Ayuda al reino de Dios o lo contradice? Pensemos. No, en el día del juicio no vamos a alegar que no entendíamos. No, es que somos rebeldes. Dice el Señor: y preguntad por los senderos antiguos. Escuche, los senderos antiguos no son las cosas modernas, no son las cosas nuevas. Muchos dicen: no, es que tenemos nuevos planes, nuevas misiones, nueva visión. Bueno, tal vez las visiones son correctas siempre que se ajusten a la palabra de Dios. Dice: preguntad por los senderos antiguos. ¿Qué son los senderos antiguos? ¿Cuáles son los caminos antiguos? Los caminos antiguos, ¿sabe qué es? Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios registrados en la Santa Biblia. Son los principios sagrados que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. Estos mandamientos son verdaderos, no por ser viejos, sino porque son la verdad de Dios. No está diciendo el Señor que lo viejo es por ser viejo lo vamos a respetar. No, es que la palabra de Dios permanece, vive para siempre. Las modas cambian las culturas, cambian la historia, cambia un montón de cosas, pero la palabra de Dios es permanente. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. El pueblo está pereciendo, mis hermanos, por falta de conocimiento de la santa palabra de Dios. Así lo afirma nuestro Señor Jesús, Jesucristo mismo, el Señor, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos dice que por falta de conocimiento de la palabra, nosotros erramos. Acuérdense, cuando el Señor le habló claramente a los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces la palabra de Dios nos dice que Jesús les dijo a ellos: erráis, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Los saduceos erraban en cuanto a la resurrección, y los espíritus de la vida más allá de la muerte erraban por dos causas.
porque ignoraban el poder de Dios e ignoraban las santas escrituras. Lo mismo nos está pasando hoy en día. Muchos están siendo embaucados y llevados por un camino equivocado porque ignoran las escrituras. No es porque no tienen capacidad para comprender, es que no toman la Biblia, no leen la Biblia, no escuchan la Biblia. Por eso están siendo engañados por las personas malintencionadas. Muchos cristianos en nuestros tiempos están viviendo una vida descuidada. No conocen las escrituras. Esto es pecado delante del Señor. Hay muchos cristianos que están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque son ignorantes de las escrituras. No saben ellos consultar la palabra de Dios para tomar decisiones importantes en sus vidas. Estamos dando ejemplo malo a la sociedad. Damos mal ejemplo a los nuevos creyentes, a las nuevas generaciones, tomando decisiones que son contrarias a las santas escrituras. Dirá, es porque usted es un viejito que habla tanto de la Biblia. No, mi hermano, yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios, y para tomar una decisión consulto las escrituras para hacer algo que no deshonre al Señor Jesucristo. Y estas son palabras del Señor, palabras de Dios, y me conocen muchos de mis compañeros que cuando les he hablado, las cosas que les he hablado basadas en las escrituras se cumplen. No porque lo dijo Carlos Izaguirre, sino porque me baso en la Sagrada Escritura. Y esta vez estamos en una prueba de fuego y está siendo probado de qué estamos hechos y quiénes somos en verdad. Mire lo que dice el texto en la otra parte, la penúltima parte. ¿Y dónde está el camino bueno y andad por él? Pregunten, ¿dónde está el camino bueno y andad por él? Andar es conducirse de acuerdo a las normas de Dios. No solo basta saber la verdad, hay que aplicarla a nuestra vida y obedecerla. Israel sabía la ley, el problema era que no quería obedecer la ley y quería vivir conforme a su propia voluntad. Eso sucede muchas veces en nuestras vidas, que sabemos de la Biblia, pero no la aplicamos. Nosotros hablamos y predicamos de la Biblia, pero no la vivimos. Ignoramos las escrituras, las hacemos a un lado. En esta vida, hermanos míos, podemos vivir como querramos, como nos dé la gana. Pero recordemos que al final del camino se nos va a demandar, se nos va a llamar a cuenta. Nuestro Señor Jesús nos dice claramente que seremos juzgados por la palabra que Él nos ha hablado. Será algo completamente terrible que la palabra que despreciamos en esta vida, la descuidamos, la ignoramos, ella sea quien nos condene. Esto, hermano, no es un cuento, esto es una tremenda realidad. Recuerde bien, para aquella persona que tiene un poquito de luz, esto es suficiente para que vuelva a la Biblia y comience una vida nueva. Que hagamos alto, que tomemos las cosas no a la carrera. Hermanos, consultemos la Escritura. Por ejemplo, estamos luchando, ¿estamos dispuestos a trabajar por la unidad? Sí, Señor. Pero siempre y cuando esa unidad no vaya en contra la verdad de Dios. ¿Queremos el crecimiento de la iglesia? Sí, Señor. Pero el crecimiento de la iglesia no debe estar en contra lo que Dios ha revelado. ¿Ve? Todas esas cosas son importantes en la vida. ¿Cómo es posible que en pro de la unidad voy a sacrificar la verdad? No, Señor. El Señor mismo dice en el sermón la oración sacerdotal, cuando Él está orando por los discípulos, por todos nosotros, Él dice, ora por la unidad. Pero luego ahí mismo en esa oración dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea que la unidad, está bien la unidad, pero que la unidad no contradiga la Escritura,
que no sea contra sus principios. El crecimiento de la iglesia también debe ser de acuerdo a las Escrituras. Sí, pero si vamos a estar unidos quebrantando la Biblia, hombre, comamos y bebamos, mañana moriremos. Por eso dice el Señor en esta palabra. Dice que si hacemos la voluntad de Dios y andamos conforme a la Escritura, dice que vamos a hallar descanso para nuestras almas. El vivir una vida consagrada a Dios, pues eso produce paz en el alma. Es que fuimos creados para adorar a nuestro Creador. Cuando nos alejamos de Él, ¿sabe qué pasa? Nuestra alma se perturba y pierde la razón de la existencia. Por esa causa hay millones buscando razón a su existencia en los vicios, en los placeres, en las drogas. Pero ¿qué es lo que encuentran? Vacío, perturbador, esclavitud y la misma muerte. Solo cuando el alma está en comunión con su Creador, está alegre, está contenta, se siente segura. Nuestro Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escuche, dice que vengamos a Él arrepentidos, pidiendo perdón, pero que comencemos una vida a vivir de acuerdo a su yugo, es decir, su escuela, su palabra santa. Dios te está llamando, hermano o amigo, en este instante. Haz un alto en tu loca carrera que llevas. Reflexiona ahora, antes que llegue el punto del no retorno. Si oyeres hoy su voz, podrías evitar un final muy triste. Hay caminos que parecen derechos a los hombres, pero son caminos de muerte. El mundo te ofrece placer, pero esconde el veneno mortal de la inmoralidad. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, mi hermano y amigo. Y por último, el que es contumaz, dice el texto bíblico, dice: no andaremos en él, es decir, en el camino del Señor. El necio siempre piensa que se va a salir con la suya, pero esa forma de pensar es una ilusión tonta. El infierno está lleno de quienes pensaron que más allá de la muerte no hay nada. Algunos alegan neciamente que su vida es de ellos y que pueden hacer lo que ellos quieran con ella. Un momento, esto también es un engaño tonto. Nuestra vida no es nuestra. Le pertenece a Dios porque Él la creó. Y Dios nos va a pedir cuenta de cómo usamos nuestra vida. No solo nos pedirá cuenta de lo que hicimos con la vida, sino que nos pedirá cuenta de cómo usamos las capacidades que Él nos dio. En conclusión, hermano mío, amigo mío, haz un alto en tu vida. Reflexiona sobre la vida que llevas o estás llevando. Piensa si lo que estás haciendo lo aprueba Dios o no en su palabra. Que no prevalezcan tus opiniones o tus intereses personales mezquinos. A lo que Dios ha revelado en la Escritura es lo que debe valer en nuestra vida. Así dice el Señor: deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallar descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. ¿Estás dispuesto a andar en el camino de Dios? Vuelve a la Escritura y obedece la palabra antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Espero que esta palabra, Señor, llegue al corazón de las personas y toque muchas personas que están ahí, Señor, quedadas con debilidad, ignorando tu palabra. Levántalos y despiértalos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y la gracia de Dios siempre nos asista.